Hola y bienvenidos al podcast número 78 de Más Dividendos. Hoy estamos aquí los tres para tratar un tema, pues bueno, un poquito especial y complejo, como sería qué hace que una empresa a una empresa excelente, ¿no? Yo creo que es un tema bastante interesante. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Pues aquí estamos aquí empezando el fin de semana ya y vamos, muy contentos de estar otra vez hablando con vosotros, muy contento. Bueno, Muy también vosotros contento. estaréis contentos de estar hablando con vosotros mismos, pero yo también. Honrados y orgullosos de hablar contigo esta tarde. Muy bien. Don Marcos, ¿cómo está usted? ¿Qué tal estáis, amigos? Pues nada, aquí en Madrid que acaba de empezar a jarrear. Parece que ha venido la lluvia a darnos el fin de semana. Pero bueno, como dice Arturo, feliz de volver a hablar con vosotros. Pues muy bien, bueno, pues el tema que más o menos vamos a tratar hoy sería esto, ¿no? Sería qué hace desde distintos puntos de vista, o qué hace más a nivel personal, o sea, que cada uno de nosotros un poco pues exponga su opinión, qué hace a una empresa excelente, ¿no? Yo creo que, Arturo, ¿te apetece abrir tú un poco el debate? No sé, no vamos a hablar de China ni nada, entonces. Ya No. no hay actualidad de ver, de ver grande y todo eso, ¿no? No lo Bueno, digo en va, venga. no lo digo en chino porque no quiero molestar a nadie, pero bueno. ¿Tú quieres que hablemos de Bergande también, Marcos? ¿Te No apetece? sé, por si alguno está así un poquito preocupado o algo, ¿no? O sea, Venga, va, empezamos por ahí, va. Para no sé, preocuparle no más. sé. Es que cómo vamos a... Está todo el mundo hablando de Evergrande, macho. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo no... ¿Creéis que ese nuevo Armagedón se precipita o que saldremos de esta? A ver, Marcos, hay ¿cómo lo argumentos, ves? ¿no? Hay Sí, sí, argumentos sí. ahí de todos, para todos los calibres, ¿no? Marcos, venga, tú que eres un experto en Extremo Oriente, dale. Sí, sí, iba a decir que al igual que lo que nos acontece hoy del tema de las empresas excelentes, y con esto tampoco os creáis que tengo mucha idea, ¿no? Solo tengo opinión y perspectiva. O sea, a mí me pasa con estas cosas de opinar de lejos que, que tengo un poco la perspectiva de lo que me traslada la gente que conozco que vive allí de lejos, ¿no? Esto ya creo que lo había comentado ya en otro podcast, ¿no? Que clientes que trabajan o que directamente tienen allí o empresas o tienen filiales, pues me comentan que las cosas van razonablemente bien o incluso muy bien, o gente que vive allí que incluso les comentas este tipo de cosas y no saben muy bien incluso de qué están hablando. Yo soy también, me gusta mucho escuchar en YouTube, también le gusta a Alan, le gusta también escuchar a Javierzo, ¿no? Entonces, no sé, esto no tiene nada que ver con Evergrande, tiene que ver con lo que es como China como país, ¿no? Y también podemos un poco resumir también que en la charla que dio, vamos, que en la que estuvisteis, no sé si estuvisteis escuchando, que creo que sí, de Paco Paramés, ¿no? En Clubhouse el otro día, que comentaba, bueno, pues que el país, ante este temor también que está ocurriendo ahora en China, que bueno, que cosas de corto plazo podían ocurrir, pero un país que tenga ganas de trabajar y que tenga tecnología, pues suele salir adelante. En el caso puntual de Evergrande es que no tengo mayor opinión que si leo un artículo puedo pensar que puede haber un efecto dominó, y si leo otro artículo pues parece que entonces la cosa se queda en China porque no hay, digamos, efecto contagio fuera de allí o fuera de donde alguien se pueda haber apalancado, digamos, en sus emisiones o en sus acciones, y que no sería, digamos, un caso, pues no sé, porque algunos ya hasta incluso con el aniversario de Lehman Brothers, pues también vienen aquí a recordarlo. Pero es que fuera de eso, pues esto no dejaría de ser un poco charla de cuñados, ¿no? No tengo una opinión clara. Mi sensación es que creo que no va a ser duradero en el tiempo y que creo que más pronto que tarde lo vamos a olvidar. No sé. Tenía muchas más inquietudes cuando ocurrió lo de Fukushima con TEPCO, que es otra cosa diferente, claro, pero que el comportamiento fue como muy parecido, tenía muchas más inquietudes. En este caso no sé por qué, no me digáis, no tengo una gran preocupación, pero vamos, sí, es simplemente una sensación. ¿Y tú, Arturo, cómo lo ves? Sí, vamos a ver, yo no creo que haya una probabilidad cero de que esto tenga un efecto grande, ¿no? En la economía, porque bueno, por definición no creo que haya probabilidad cero nunca de nada, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendería, ¿no? Decir que no fuera. Otra cosa es ya, pues, las emociones y tal, ¿no? Pero en verdad, pues, no sé. Todo depende mucho de los tentáculos que tengan estas empresas, ¿no? En la economía mundial y cómo se pueda transmitir y demás, ¿no? Y no lo sabemos.
demasiado. Está claro que hay muchas economías que están apalancadas a la economía china, como pueden ser pues Australia, Canadá, sobre todo, ¿no? Son de las que más apalancamiento tienen ahí, o conexión, por no utilizar, no subvertir la palabra, pero no sé, a mí me extrañaría que, a ver, si la hipótesis es, si la cosa se pone muy fea, vamos, ya ha intervenido el Banco de China 2 veces, ¿no? Es decir, entonces parece que están ahí un poco pendientes. Y si la cosa se pone muy fea, yo no creo que la dejen que se ponga fea del todo. Entonces, además, no parece que estas empresas, ya digo, tengan muchas conexiones internacionales. Entonces, todo eso me hace pensar que no va a ser esta la que nos lleve por delante, ¿no? Es decir, no va a ser el cumbre vieja del comunismo chino. No sé, pero vamos, esto es hablar por hablar, ¿eh? O sea, que tampoco lo sé. A mí de momento ya digo que me preocupa bastante poco, vamos. Sí es. Pues yo creo que son situaciones que realmente es bastante sencillo opinar, ¿no? Pero es muy difícil tener una opinión con criterio, ¿no? Porque los datos realmente pues no están. Es decir, yo creo que más o menos ahora el ciudadano medio o el inversor medio, como le queramos llamar, bueno, pues están un poco leyendo pues muchas opiniones, ¿vale? Pero que al final pues no dejan de ser eso, ¿no? Opiniones. Yo creo que el tema del mar de fondo, que lo hemos comentado también en algún podcast, o al menos nosotros, yo creo que sí que lo hemos hablado mucho en algunas conversaciones, pues es esa guerra geopolítica que lleva mucho tiempo librándose y que al final, pues de vez en cuando te va dando pinceladas, ¿no? De cómo es cada tipo de economía, ¿no? O sea, cómo es Estados Unidos, cómo China, cómo se comporta Europa, es decir, en ese teatro de operaciones, pues cómo van. Entonces, en el caso este en concreto, pues bueno, el gobierno chino parece que sí que había actuado, que había también los primeros compromisos, creo que sí que iban a poder cumplirlos y bueno, luego había pues... Pero yo creo que las ramificaciones probablemente serán bastante más grandes de las que habían. Yo me fijé y tanto Blackstone como Apollo el día de que sucedió esto cayeron un 7 y pico por cien, o sea, una barbaridad, ¿no? O sea, que realmente, pues probablemente parte de esa bomba que iba a explosionar, pues también estaría con esta gente, ¿no? Yo creo que no sé, que las siguientes semanas es un poco cuando empezaremos a ver un poquito más de cerca y si me pedí mi opinión de café, ¿no? Yo creo que no va a ser tan heavy, ¿no? O sea, que no va... Pero insisto que decir esto y no decir nada, pues es lo mismo, vaya. Muy bien, pues nada, le damos carpetazo al tema ¿Quieres, del ¿Quieres que Armagedón. toquemos alguna miscelánea más? Así para no decir No, nada. hombre, yo no sé, lo que pasa es que estáis así, Nacho, que estáis así, No, que no. Dime. debéis de haber comprado Alibaba o algo y estáis así, ¿no? Que estáis así que no, en China no pasa nada y todo eso, ¿no? No, Yo es que he vamos. tenido una semana muy dura. Es como si hubiera venido ahora de las montañas de Da Nang, de Vietnam, que me hubiera traído el helicóptero ya a la base. Entonces estoy literalmente forfatado. Ya lo de Evergrande es una chorrada ya en comparación. Ya no. Mm, mm. Pues Pues sí, la nada. verdad es que sí. Bueno, venga, vamos a hablar Bueno, a de... La mí, verdad si es que quieres, mira, sí. antes de empezar con eso, Mm. Marcos, ¿quieres hacer tú el este que siempre gusta mucho, ¿no? También que cuentas un poquito tú novedades de la semana, aparte de lo de Evergrande, si ha habido alguna cosa más o alguna cosa que quieras comentar. Es que poco más ha pasado. Bueno, que el mercado pues reaccionó pues negativamente, como bueno, que casi todo el mundo, ¿no? A nivel mundial, pues oye, los índices y bolsas bajaron en general. Pero bueno, también es verdad que muchas cosas han vuelto otra vez. Pasaron 2 días y no siendo China, que evidentemente está ahí, hablaba Arturo de Alibaba, creo que yo estaba por 150. No sé si recuerdo que a 250 todo el mundo se pegaba por ella. A 150 no la quiere nadie. ¿Cuánto estará palmando Charlie Munger en Alibaba ya? Pero no tengo ni idea. Mm, Pero vamos, desde que lo dijo. Pero bueno, pues esto como todo, el cuento se escribirá al final, ¿no? Pues mm. vamos a ver si recupera, gana o pierde más, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y también Hong Kong, ¿no? O sea, bueno, yo creo que la bolsa de Hong Kong quizás la otra semana fue de las peores semanas, ¿no? Después de la pandemia que ha tenido en una entera, ¿no? Casi todos los días que bajaba entre el 1 y 1,5% y bueno, y los títulos pues muy volátiles, ¿no? De hecho, aunque incluso podía ser incluso más curioso, ¿no? Lo comentaba incluso Estructurero. Bueno, mucha gente comentaba que el mercado de Hong Kong o aquel mercado que podía ser accesible desde fuera, por así decir, pues caía más que
que el propio mercado doméstico, ¿no? Eso también a lo mejor era también un poco una reflexión, ¿no? Del hecho de que desde fuera quizás se interpreta que haya mucho más peligro que desde dentro, ¿no? El hecho de lo que pueda estar ocurriendo en China y trasladándose al resto de bolsas. Pero bueno, fuera de esto, los mercados han rebotado. De hecho, por decirlo de manera curiosa, el IBEX ya bajó en su momento, pero vamos, el IBEX ahora mismo es casi como que ni se ha enterado de todo esto, ¿no? Y ahora con el bono rebotando, pues los bancos para arriba, pues igual hasta es el índice que nos sorprende, ¿no? Como ya lo hizo, siempre que los bonos, claro, tiran para arriba, algo tan bancarizado o con intensivo en capital, ¿no? Con Telefónica y tal, pues empiezan a subir y vete a saber si no Querrás sube. decir que están tirando para abajo, no para ¿Quiénes? arriba. Están tirando los bancos. No, hoy, No, por no, ejemplo. el bono está para abajo, Ah, bueno, el bono. Yo hablo de la ¿no? rentabilidad del bono. Cuando hablo Macho. que para arriba, hablo de la A ver si vamos rentabilidad del bono. a confundir a la gente, Bueno, yo eso no sé, yo ¿eh? siempre no sé. Yo hablo siempre de la rentabilidad del bono. El bono Tío, lo he pues comentado, tú, lo he un, comentado ya bastantes veces. un financiero como tú, o Bueno, sea, redomado, no debería de hablar en términos del tipo del bono, debería hablar bueno, del bono, que es como hablan aquí los... bueno, pues no sé. Siempre hablamos del allí, lo de la rentabilidad del bono, o por lo menos yo. O sea, siempre hemos comentado que cuando el value este año hizo máximos, pues el bono, la rentabilidad del bono llegó a 1,8. O sea, ya cuando llegó a 1,6 empezó la cosa a tirar mucho para arriba, el Nasdaq empezó a caer y desde 1,8 se fue a 1,1 y viceversa. Entonces el value empezó otra vez a irse para abajo y el Nasdaq volvió a hacer otra vez máximos y hoy estamos en 1,4. O sea, ha habido un pequeño rebote y está la cosa como un poco como empatada, ¿no? Pero bueno, a lo mejor las cosas otra vez vuelven ahí porque la energía y el petróleo ha vuelto otra vez a tirar a máximos y bueno, y metodologías de ese tipo, incluso bueno, lo que comento de el IBEX y el sector bancario europeo, pues lo está notando positivamente, ¿no? Y fuera de eso, pues nada más, o sea, porque no siendo a lo mejor un par de días que ha habido ahí un poco así a nivel, digamos, europeo, MSCI World o Estados Unidos, pues el resto, pues los índices siguen en niveles de máximos históricos, o sea que bueno, como se suele decir, pues nada nuevo bajo el sol y a esperar lo que vaya a pasar, pero bueno. Como siempre, pues como dices tú, Arturo, el mercado oscilará Sí, independientemente de todo. esa frase no es mía, es del famoso JP Morgan, ¿no? El que la dijo, ¿no? Sí, Es verdad. Mm. Tú no eres de la familia de los Morgan toda la vida, ¿no? No, 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 esto, pero bueno, se lo preguntó alguno en un foro y contestó eso, JP Morgan. Mm. Muy bien, muy bien. ¿Vosotros sabéis lo que hay que hacer para que no te pille un desastre en Hong Kong? Ilu- Ilumínanos con tu Pues, sabiduría. pues vamos, todo el mundo lo sabe que tienes que ser de más dividendos Patreon. ¿Eh? Sí, entonces si no te pillará un desastre en Hong Kong. Entonces, si queréis contribuir, ya sabéis, al sostenimiento de nuestro emporio más media que un día conquistará el mundo, aunque no parezca, pues podéis decir que estuvisteis ahí. Y al que quiera le hacemos un Nifty de esos y todo gratis para que lo venda luego y todo. ¿Eh? Le hacemos una captura de pantalla ahí con su Patreon y Exacto. luego lo puede poner ahí para que sus herederos se forren, como los de Munger con Alibaba, esperemos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya está el spot publicitario hecho. Muy bien, me ha gustado mucho. Mm. Pues nada, pues si queréis, yo creo que ya podemos meternos en la línea con el tema principal, ¿no? O sea, podemos empezar ya. ¿Qué hace? Vamos a recordar un poquito el tema, sería qué hace que a una empresa excelente, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se anima para...? Yo creo que la pregunta tiene truco, ¿no? O sea, porque claro, al final son muchos factores, ¿no? Y una empresa, o sea, habría que distinguir lo que es una empresa excelente de una inversión excelente, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces esa diferencia es importante y yo creo que a mí me gustaría abordarlo hoy aquí desde los dos prismas, ¿no? O sea, quizás la gente está esperando más un poco qué hace porque asociamos empresa excelente a que está más verde que las praderas de Wyoming, ¿no? Aquello que va... Pero probablemente una empresa puede ser una mierda y tener un desempeño en bolsa espectacular y viceversa, ¿no? Yo creo que... ¿Qué pensáis vosotros?
Bueno, yo como he comentado de esto, tiro primero para decir que no tengo tampoco mucha mayor opinión. Cuando se dice empresa excelente o con empresas de calidad, pues bueno, pues eso, te lees Pat Dorsey, lees al Cunningham en sus libros de Invirtiendo en Calidad. Básicamente todo el mundo dice un poco lo mismo. Luego profesionalmente ves lo que tú comentas, José, pues estás trabajando, yo en mi caso, pues como veo mucha tipología de compañía grande, cotizada, pues ves incluso las diferencias de lo que puedan decir los directivos, los directivos medios y los clientes de la propia compañía, pues pueden decir una cosa y la otra. Y al final, un poco, a lo mejor es un poco de coña, ¿no? Pero yo creo que Fernando lo resumió muy bien en cuanto a esta pregunta la pusiste en el foro. Dice, esto está chupado, que suban bolsa. Y parece que lo acabas de decir, hay que distinguir, ¿no? Que cómo se comporta una compañía en bolsa para saber si es buena o no, de que no lo esté, porque, claro, Mercadona va bien o va mal, IKEA es buena empresa o no lo es, ¿no? Pues entonces, estas como no cotizan, no sabes tú si el gráfico es bueno o es malo y entonces no puedes decir si una compañía es mala o es buena. A mí me ocurrió no hace mucho, yo creo que alguna vez lo he comentado. Uno de mis mejores amigos pues se fue hace 7 años a trabajar en Inglaterra a la compañía Spirax Sarco. Y yo cuando se fue me acuerdo que le hacían el tema de comprar acciones y me decía, oye, ¿esto tú crees que es interesante? Me dan 2 por 3, o sea 3 por 2 y claro, yo digo, joder, esto lo mismo hacen en SAP y a esos niveles yo siempre digo que sí, pero yo la compañía, de verdad, por entonces no sabía ni lo que era. O sea, entonces él me explicó, bueno, claro, él me explicó, oye, de ingeniería, pues me explicaba lo que hacían, que era una compañía, una multinacional, temas de vapor muy específicos, instalaciones a gran escala. Y a mí, claro, bueno, como me lo estaba diciendo, pues me parecía una compañía, pues de miedo, pero no le di nunca mucha más pelota. Y en un evento de Magallanes, que fue, vamos, en un evento, en una charla de estas de conferencias que apareció Pat Dorsey, pues Pat Dorsey empezó a hablar de lo que son, bueno, las ventajas competitivas, el moat, ¿no? Y ahí pues apareció SAP, apareció Amazon, apareció Inditex, y en esto que era una aparece Spira Sarco, digo, anda. O sea, donde yo pensaba que digo, mira esta que la conozco, pero de rebote. Y claro, y tú hablas de esta compañía, luego empiezas a verla y ves que en bolsa es una flecha hacia arriba, pero siempre. Y entonces, claro, parece que eso ya te indica que la compañía es pues súper buena. Porque si la misma compañía yo la hubiera visto en otra dirección, con otra dirección, o digamos, o mucho más cíclica, como yo podía llegar a pensar en un momento cuando me la estaba explicando, pues a lo mejor, ¿qué haces? Tu impresión sobre esa empresa con respecto a cómo cotice en bolsa, lo que haga, va a cambiar. Claro, habría que ver otro tipo de cosas, ¿no? Entonces esto puede ser así muy sui generis, ¿no? Pero fuera de que luego nos metamos a hablar, ¿no? De cosas de si una empresa, pues bueno, pues si no es intensiva en capital, si tiene liquidez, los rendimientos de capital, si tiene oportunidades de crecimiento y tal, sea buena o mala. Yo reconozco que hoy por hoy muchísima gente que la veo escribir o que cuenta todas las historias de una empresa de arriba abajo, tal no sé qué, solamente se escriben historias de compañías que son flechas hacia arriba bursátiles, que se cuentan las historias de la compañía, que yo entiendo que eso no es conocer la compañía, eso es contar la historia de la empresa, y con arreglo a eso, pues después yo creo que se montan unas narrativas bastante extrañas, que luego cuando lo ves profesionalmente no llegas a entenderlas muy bien. Pero bueno, hasta aquí no me enrollo más, pero esto es un poco lo que pienso. ¿Y tú, Arturo? Bueno, a mí cuando empezamos a hablar de esto, si te acuerdas, esta semana que estábamos pensando ahí de qué íbamos a hablar y tal, Mm. a mí se me ocurrió que es una especie de heurística para tontos como yo, que he tenido siempre en la cabeza, que una empresa de calidad, bueno, de calidad, es que no sé, llamarla de calidad me resulta un poco, pero una empresa, digamos, de estas que no tiene competidores o que tiene algún tipo de monopolio, ¿no? Esa es o sea, me gusta a veces buscar criterios simples y ver qué se puede salir de ahí, ¿no? Y el tema es que logremos articular cuál es ese monopolio, ¿no? Algunos, o sea, no tanto ya, porque el tema de las ventajas competitivas, pues se pueden ver, se pueden encontrar distintas. A lo mejor es el mismo concepto y lo estoy rebotando así, ¿no? Y todos tenemos muy claro cuando es un monopolio de estos, pues que te da el gobierno, por ejemplo, ¿no? Por eso, o sea, claro, las compañías eléctricas o las utilities
están reguladas precisamente porque son monopolios, ¿no? Es decir, y no las dejan, y para que no ganen demasiado, y bueno, aquí nos podríamos meter en un buen rabbit hole hablando de esto. Pero luego están otras empresas que tienen monopolios más naturales, ¿no? Es decir, una cantera, por ejemplo, eso me acuerdo que lo estuve leyendo en su día, cuesta tanto transportar la piedra, ¿no? Que tiene un monopolio natural, ¿no? Porque la piedra tiene difícil sustitución. Si tú quieres hacer algo que necesita piedra, pues no puedes, hoy en día no puedes poner otra cosa. Y el coste de transporte de la piedra con lo que pesa, pues es muy grande, ¿no? Entonces, pues ahí tienes un tipo de monopolio ya, ¿no? Pero a mí los monopolios que más ya digo que se trata de intentar ver, si pensamos que una empresa es de calidad, cuál es su monopolio, ¿no? A mí los monopolios que más me gustan, que hablábamos, son monopolios a los que suceden y sin que nadie te obligue, ¿no? Que pueden ser frágiles o no, pero ahí tienes yo qué sé, el caso de Ryanair, ¿no? Todos hemos estado en la cola de un avión de Ryanair porque los de Ryanair, pues con sus condiciones para cobrarte más o menos, la maleta, la cola, el tal y no sé qué, pues tienen épocas en que son más permisivos y otras que apretaban la rosca, ¿no? Y cuando apretaban más la rosca, pues siempre solía haber bonitas anécdotas en la cola, ¿no? De embarque, en las que alguien se cabreaba muchísimo porque estos de Ryanair, ¿no? Y oías a la gente por ahí por internet protestando de Ryanair y tal y no sé cuántos. Pero te dabas cuenta de que nunca, que protestaban mucho, pero seguían volando en Ryanair, ¿no? Y decías, ostras, pues qué monopolio más bueno que tienen, porque a pesar de todo, la gente, o sea, por mucho que dicen que les odia, sigue volando en Ryanair, ¿no? Pero hay otro monopolio todavía mejor, ¿no? Que es el monopolio de la emoción, ¿no? El monopolio de decir, ostras, yo estoy comprando Louis Vuitton, ¿por qué? Pues porque sí, ¿no? Y tienen un monopolio brutal, ¿no? Porque tienen esa imagen y no hay nadie te obliga a comprar Louis Vuitton, nadie te obliga a comprar un bolso que sí, que estará muy bien acabado y tal, pero que lo están vendiendo a 200.000 veces lo que vale a fabricarlo, ¿no? Entonces, bueno, he puesto así algunos ejemplos así un poco paradigmáticos, ¿no? Pero yo creo que hay que ver, bueno, me gusta analizarlo desde ese punto de vista cuando pienso en una empresa, en dónde está el monopolio, ¿no? Y si lo tiene, ¿no? Y bueno, y luego hay muchas el monopolio de la distribución, es decir, si tienes una distribución mejor que nadie, pues probablemente pues eso es otro monopolio. Casi es una ventaja, pero al final se traduce en un tipo de monopolio, ¿no? Que es que tus productos están más que los demás, ¿no? Es decir, bueno, ya digo que no tengo la idea, es un poco a medio cocer, pero me parece una especie de mini framework estúpido, ¿no? Lo de los monopolios. ¿Qué piensas tú, José? Pues a ver, yo he reflexionado bastante sobre esto, ¿no? Y yo creo que hay una cosa que es muy importante. Y bueno, o sea, para que una empresa la que se considere excelente, pues se puede considerar excelente en muchas áreas diferentes, ¿no? Tenemos a objetivizar como es esta unidad como tal, pero la excelencia, pues puede haber excelencia logística, financiera, de producción, en cuanto a la calidad del producto que se saca, en cuanto a la creatividad o no, por así decir, o la innovación que desarrolla la compañía. Es decir, hay como muchos factores, ¿no? Que al final pues podrían desembocar en aquello. Hay un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y sobre todo cuando uno trata o se mezclan esos dos ríos, ¿no? Como sería la empresa excelente en bolsa, que al final es una empresa que sube, que va bien y que está yendo hacia arriba, con una empresa excelente de verdad. Y es que una empresa no solamente tiene que ser es excelente, por así decir, y demás, sino que es el viento de cola, que es todo el mercado en el que opera. El sector en el que opera es fundamental, ¿no? Entonces, una empresa excelente en un sector de mierda, por así decirlo, estará vista a ojos de los inversores como una mala empresa, ¿no? En muchas ocasiones. Aunque sea el operador más eficiente, aunque sea el operador que mejor, o sea un best place to work, o sea lo que queramos ver, ¿no? O que tenga la releche en cuanto a... Pero si el sector donde estás operando es un sector que realmente pues tiene unos márgenes extremadamente bajos, por ejemplo, ¿vale? Esa empresa difícilmente, pues por mucho que sean excelentes, difícilmente será una buena inversión. Me viene a la cabeza, pues bueno, hay muchas empresas automovilísticas, ¿no? Yo creo, o proveedores de automóvil, o que están en la cadena de valor, ¿no? Es un sector que se ha acostumbrado a vivir
con unos márgenes tremendamente bajitos, es decir, pues un 8, un 10%, por encima de eso incluso se consideran márgenes altos ya. Y entonces, pues claro, evidentemente son excelentes muchas de ellas. Te pones a ver en cuanto a la innovación de los productos, en cuanto a esa excelencia operativa de cómo son capaces de combinar procesos para que prácticamente, pues con la menor cantidad de material en curso, de inmovilizado, se consiga pues mantener ese milagro en equilibrio que es la entrega en secuencia, ¿no? Que como sabéis es un paso más allá del Just in Time que murió hace ya 10 o 15 años, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas son muy interesantes, ¿no? Porque tú te puedes ir, por ejemplo, a un sector como el de la cosmética o el que sea, que tiene unos márgenes altísimos, ¿vale? A lo mejor, pues no sé, igual tienes un 30, un 40%, un 50% en algunos casos o lo que sea. Y una empresa puede no ser excelente en absoluto comparativamente con una de las que estamos viendo de la otra parte, ¿no? Y sin embargo, pues el pozo donde está pescando es mucho más fértil y entonces, pues claro, lógicamente, pues a nivel de inversión es tremendamente más revalorizable. O lo que, llevado a un extremo inclusive, pues una compañía de estas que hay ahora que no ganan un duro, ¿no? Que podemos hablar después de la escalabilidad de Peter Thiel, del 0 a 1 y de todo lo que queramos, ¿no? Eso sería un a más a más. Pero a día de hoy, comparativamente hablando, pues probablemente una startup con 20 tíos y demás será lo más antagónico a la excelencia. Es decir, tú te fueras a currar allí y dirías, esto es una puta mierda, hablando en plata, ¿no? Entonces, creo que el batiburrillo es muy grande, ¿no? Porque se tiende entonces a mezclar churras con merinas. Es decir, oiga, una cosa es la excelencia de una compañía, ¿vale? Que eso se mide, eso hay muchos factores para poder medirlo. Ya no, desde que uno tiene una ISO 9000 o que tiene ya una serie de procesos medibles, es muy fácil cuantificar, ¿no? Pero quizá, bueno, igual me estoy enrollando demasiado, ¿no? No sé cómo... No, yo estaba Y... pensando en el concepto filosófico un poco, ¿no? De la excelencia, a raíz de lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final, que lo que para mí, o sea, esta de excelencia, si lo llevamos a su esencia, Ujú. es que creas valor, Sí. ¿vale? Es decir, y entonces, claro, valor ya digamos, ¿no? Pones mi pupila azul y todo el rollo ese, ¿no? De Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Pero al final es eso, ¿no? Es decir, porque luego podemos ver si lo miramos con el retrovisor, si estamos pensando en el Total Addressable Market y en el Customer Acquisition Cost y en el Long Term Value y todo el rollo ese. Todo está Ujú. muy bonito, pero al final tú lo que quieres es entender qué es el valor y cómo se crea ese valor. ¿Vale? Y bueno, y luego ya pues entran, pues últimamente pues se ha hablado bastante también de que los activos tangibles ya están pasados de moda y que ahora lo que crea valor es el activo intangible, que hay muchísimas empresas que están infravaloradas porque tienen unos activos intangibles no computados en balance y a ver cómo mide uno eso y a ver cómo lo valora, ¿no? Y eso es realmente donde está el kit de la cuestión, ¿no? El poder juzgar cuál es el activo, porque esa startup que dices tú, pues puede ser una empresa excelente porque tiene un equipo que lo va a petar, ¿vale? Porque tienen un talento, porque tienen lo que sea, ¿no? Es decir, estoy poniendo ejemplos súper simplificados. O Google puede ser una empresa excelente porque a pesar de lo que vale, pues resulta que que su valor en libros, y esto nos reconciliaría con este Grahamita, ¿no? Si contáramos de verdad el activo intangible que tiene en el balance, pero que no está cuantificado, pues sería mucho más bajo, perdón, sería mucho más alto del que realmente tiene ahora, ¿no? Igual ves el famoso ratio de precio sobre valor en libros y sale una burrada, pero claro, porque se está subestimando el valor en libros, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no estamos contando todo el activo intangible que tiene. Entonces, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? El ver cómo crea valor una empresa, ¿no? Y el entender cómo se puede medir ese valor, ¿no? Y sobre todo yo creo que también hay una parte que es muy interesante, ¿no? Que es cómo incrementa, o sea, qué mejoras incrementales pueden haber en ese valor, ¿no? Es decir, yo veo Claro. que al final, igual es una visión muy reduccionista, ¿no? Pero supongamos que la creación de valor es una gráfica logarítmica, ¿vale? Es decir, que tienes al principio
con pocos avances logras mucho, ¿vale? Y luego conforme vas madurando más, pues ya cuesta un huevo y parte del otro hacer un pequeño avance, ¿no? O sea, son costosísimos para muy poco. Eso realmente sí que es una cosa real. Es decir, en muchas industrias con larga experiencia, con grandes métodos, con excelencia operativa, es decir, está todo tan llevado al límite, ¿vale? O sea, está tan apretado ya, yo creo, el concepto que ir un paso más allá es carísimo, ¿no? Es muy complicado. Sin embargo, pues efectivamente, pues en una startup de estas que estamos hablando, pues están como aquellos pioneros que llegaban a Estados Unidos con las carretas y tal, que estaba todo por crear, y claro, o sea, allí no importa tanto lo excelente que seas, sino lo rápido probablemente que te muevas para colonizar el espacio, ¿no? Luego ya una vez ya como colonizas muy rápido y generas recursos muy rápidamente y comparativamente pues es una explosión lo que logras, pues ya te es... Pero sí que es cierto que al final en muchos de esos casos, ¿vale? Pues probablemente acabarás en una curva logarítmica similar, ¿no? O sea, yo creo que esto yo creo que tiene... Entonces, a mí es algo que me parece interesantísimo, ¿no? Porque en esas partes, en esas explosiones iniciales, es decir, desde un punto de vista de posicionarse uno como inversor, es fantástico, ¿no? O sea, yo creo que es más, pero hay un riesgo bastante importante y es que en todos los colonos que llegan a América, la cantidad de trileros que llegan a América en esas mismas carretas, porque muchas veces sabéis que los que iban a repoblar esas verdes praderas eran filibusteros y demás, y gente que había salido expulsada de Europa, y pues también es un porcentaje muy grande, ¿no? Y por lo general nos quedaremos con los que fundaron las ciudades y les fue bien y demás, pero hay muchos otros pues que realmente pues bueno, o sea, simplemente pues estafaron a los europeos que desconfiaron del dinero, en fin. Y yo creo que esta es la magia, ¿no? De cómo se entremezclan aquí estas cosas y confundimos, ¿no? O sea, yo creo que el análisis de la excelencia, por así decir, como empresa, es un análisis empresarial. ¿Vale? Es que es un tema que incido mucho, ¿no? Pero a mí me molesta porque veo que se mezclan los conceptos. Es decir, yo un análisis empresarial, cuando tú tienes, o sea, tú miras los stakeholders, ¿no? Miras a los proveedores, miras a los clientes, a los empleados, miras a la sociedad, miras... O sea, cuando miras todos estos modelos FQM, miras, o sea, un modelo puramente más, estás más en el bando de Drucker, ¿no? Estás más en el bando de la empresa, ¿no? Como tal. Es decir, aquí esto tiene poco que ver realmente con la parte inversora, ¿no? Yo creo que hace 50 años en la parte de Graham, a lo mejor, que efectivamente no estaba Internet o no había ese tipo de cosas, tenía mucho más sentido, ¿no? O sea, quizás más centrado en esto. Hoy en día pues ya es muy distinto, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene, o sea, es muy importante ver, es lo que tú dices, que el equipo de la startup es excelente. Sí y no, sí y no. Es decir, yo creo que si tú, el mismo libro ese que leíste tú, el del Monkey Business, creo que era, ¿no? ¿Te acuerdas ese que me recomendaste, Arturo? Mm, El del tío de Facebook, que estaba allí, ¿no era Monkey ah, Business sí, o sí, no, no, este se llamaba, uf, no me acuerdo algo ahora de mismo. Monkey Sí, Chaos Monkeys, ¿puede o ser? Chaos Monkey, sí, sí. Sí, sí. Pues considero, ¿no? O sea, claro, muchas veces son, bueno, o sea, son auténticos milagros en equilibrio, ¿no? Y yo creo que, pues en muchos casos, lógicamente, el quid de la cuestión es que realmente hay muy poca competencia, ¿no? En esos nichos. Cuando llega la competencia, pues ya las cosas, pues lógicamente cambian y ahí ya, pues se transforma. Marcos, tú estás un poco callado. No sé si es que estamos aquí Arturo y yo. No, no, os Está estoy tomando, escuchando, está tomando notas. os estoy escuchando Sí. con atención. Yo iba desde el punto de vista que comenta Arturo, ¿no? Pues más filosófico, ¿no? Porque siempre, si hablas de lo que es la excelencia, ¿no? O la calidad, bueno, es que cada uno aquí luego puede contestar lo que le dé la gana, como es tan abierto, pero evidentemente, sí, siempre que lees, siempre hay como un punto, ¿no? Filosófico en el que termina que una empresa es excelente siempre que dé, ¿no? Un servicio, ¿no? A la sociedad, ¿no? De manera continuada, ¿no? Y me ha gustado lo que acabas de decir tú, ¿no? Del índice un poco este de Pareto, ¿no? Que cuando empiezas todo sube rápido, luego al final, ¿no? Cuando ya estás en la escala de que ya, ¿no? ya eres muy eficiente, ya es muy difícil serlo más, ¿no? Ya tienes todo tan establecido que crecer es muy complicado. Nos pasa igual en la inversión, ¿no? Que cuando comenzamos, pues, a poco que de nada te pases a los índices, subes muy rápido y luego si quieres dar una puntilla más ese alfa, pues cuesta una barbaridad, ¿no?
Pero yo aquí, fíjate, os plantearía también una cuestión que a mí me ha pasado durante todo este año en la pandemia con compañías de vamos, de alta capitalización y cotizadas, incluso hablando con, no digo directivos, pero bueno, pero sí mandos intermedios altos. Por ejemplo, ahora mismo si yo os dijera si Moderna, la compañía Moderna, es una compañía de calidad o no. ¿O ha habido algo probabilístico que la haya hecho? Porque yo os comento aquí que gente de dirección de compañías de farma muy establecidas no daban un duro porque sacar una vacuna. O sea, hace un año. ¿Eh? Hace un año. Y mirad ahora a lo mejor dónde está, ¿no? Y aquí a lo mejor no ha sido un hecho de que la empresa, claro, alguien puede decir es buena, es excelente, a lo mejor era excelente antes y estaba destinada a la quiebra si no hubiera pasado un tema muy probabilístico como es el tema de la pandemia. Y hemos visto también, habéis leído en muchas ocasiones, cómo compañías que se hacían la competencia, que estaban en lugares geográficamente a lo mejor muy cercanos porque se dedicaban a un mismo nicho de negocio, llegó una catástrofe natural y se llevó la mejor por delante, dejó la mala, se llevó el negocio y, y se hizo grande, se llevó el monopolio que comentaba antes Arturo y para allá que te va. Entonces, yo no digo que el tema probabilístico sea digamos, fundamental, porque esto es como todo. Para, para ser bueno tienes que haber estudiado antes. Otra cosa es que después la suerte siempre influye, ¿no? En ese sentido. Pero en esto que comentáis ahora, yo no sé en vuestra vida profesional o en el tema, cómo se valora ese tema, porque yo he de reconocer que los temas, no sé si probabilísticos, pero los temas de situaciones no controlables influyen de una manera bastante sorprendente en el devenir de compañías no pequeñas, grandes. O sea, grandes, cotizadas, y hacen que después, ya cuando ya eres, digamos, tienes una cierta ya entidad, pues ya todo el mundo la considere excelente o no excelente, porque es que ya el servicio que dan como tal, pues podemos decir aquí en España, por ejemplo, las utilities o compañías de ese tipo, ya no es que sea de excelente o no, es que es necesario. Hmm. Pues sí, hay un tema que también tenía apuntado aquí en relación a lo que dices también y que me parece interesante. Yo creo que por lo general en sectores más maduros se produce un fenómeno que es que el cliente es capaz de controlar el margen, ¿no? Del proveedor. Yo creo que esto es el mayor veneno, por así decir, porque al final, o sea, lo que sucede muchas veces, y esto es una cosa tremendamente curiosa, lo leí el otro día, pero fíjate que lo decía, el artículo era un poco polémico y decía algo así como ¿por qué los trabajadores malos reemplazaban a los buenos? ¿No? Y decía pues que en una economía en la cual se contrataba al barato, ¿no? Por así decir, pues en muchas ocasiones el barato acababa tirando al bueno, ¿no? Porque en el sentido de que el que quería cobrar más se quedaba fuera del mercado, no aceptaba las ofertas, ¿vale? Y entonces los que entraban en el mercado eran los baratos y entonces pues iban quedando, ¿no? Y esto que parece una burrada y una barbaridad, pero si lo trasladas al mundo de las empresas, es decir, en momentos en que la lucha por la supervivencia es tremendamente grande, un cliente empezará a comprar no al que tenga mejor tecnología a lo mejor, sino al más barato, ¿no? Entonces al que se baje más, digamos, los pantalones y entre más en competición. Entonces la empresa excelente, probablemente que sea la mejor gestionada, con grandes equipos, con un control de costes exhaustivos, que igual la competencia ni siquiera sabrá exactamente el coste real que tendrá fabricar ese producto, quedará desplazada en muchos casos porque realmente las adjudicaciones irán todas a los proveedores mediocres, ¿no? Entonces, esto es una cosa que nos cuesta mucho entender porque es contraintuitivo, pero es real. O sea, es absolutamente real. Entonces, si por ejemplo, la diferencia muchas veces en este otro tipo de compañías más startups que decíamos, es que hay menos competidores o hay una capacidad, digamos, de propiedad de producto en el cual el grande no puede intervenir, a no ser que compre a la pequeña, ¿no? Y esto es el cielo y la tierra. Es decir, si el grande es capaz de comoditizar al pequeño, está jodido. O sea, ese mercado está roto, ¿no? Y por muy excelente que sea el pequeño, está condenado al fracaso. Sin embargo, si el grande no puede comoditizar al pequeño, y por eso las startups son tan ágiles porque al final tienen esa tecnología propietaria de ellos que son capaces de mantener.
Claro, o sea, nunca van a tener poder de fijación de márgenes el cliente respecto a ellos. Y yo creo que lo que hace, bajo mi punto de vista y por terminar ya, lo que hace realmente excelente a una compañía es que sea capaz de controlar su margen. La compañía que tiene la posibilidad de fijar precios y tiene la posibilidad real de obligar al cliente a que le compre a un precio determinado, para mí eso es una compañía excelente. Es decir, o una inversión excelente inclusive si está en precio, ¿no? Podríamos decir. Pero ya sé que aquí quizás voy más hacia la línea, ¿no? Pero sí que es un poco lo que yo, durante todos estos años, ¿vale? Pues mi cabeza dura me ha ido enseñando con casos prácticos. Esto es lo de crear valor, ¿no? Y al final, o sea, hay ejemplos, claro, de todo se pueden encontrar ejemplos y contraejemplos, por lo tanto nada valida ni invalida un razonamiento así claramente, ¿no? Pero en tu sector tienes a Brembo, por ejemplo, ¿no? Que es el que me acuerdo yo. Frenos, o sea, estos son los más caros o de los más caros probablemente. Es decir, con lo que dirías, con ese mismo ejemplo que me has puesto, dices, pues a ver, ¿quién, o sea, ¿y por qué no han salido del mercado, no? Porque alguien podría tener, el que quiera comprar frenos, dice, no, yo no pongo Brembo, yo pongo los que fabriquen en no sé dónde, que son más baratos y tal, pero realmente el que quiere hacer un coche de calidad y de tal, pues sí que pone frenos Brembo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Sí, pero Entonces, fíjate. Sí, sí, no, no, perdón. no, Sí, no, no, simplemente no. iba a decir eso, que al final otra cosa es que hagas algo para lo que no tienes mercado. Es decir, realmente solo puedes, el valor, tiene que haber una necesidad, ¿no? O sea, porque es un poco la serpiente que se muerde la cola, porque a veces también la necesidad la creas tú. Steve Jobs es lo que decía, ¿no? Es decir, nada, no, yo esto de que no, la gente no tiene ni puñetera idea de lo que quiere. Yo sí que sé lo que tengo y creo un mercado, suerte o no, no lo sabemos, ¿no? Y creo un montón de valor, ¿no? Claro, ahí enlazaríamos con otro tema también muy interesante, ¿no? Es decir, ¿quién hace el asiento de tu coche, ¿no? O sea, ¿de qué marca es el asiento de tu coche? ¿De qué Ujú. marca son las llantas? ¿De qué marca son el colector? ¿Vale? ¿De qué marca es tu tubo de escape? Es decir, probablemente si te pregunto todas esas cosas no tendrás ni la más remota idea, ¿vale? No lo sabrás. O sea, igual tu asiento pues lo hizo Lear, o lo hizo otro, o lo hizo y el tubo de escape pues igual te lo hizo Faurecia, o te lo hizo Teneco, o te lo hizo Bosal, y así, pero el freno de Brembo es un freno que se ve y es un símbolo de estatus, ¿vale? Lo mismo que si te pones unos equipo de música Bose, por ejemplo, dentro del coche y tienes ya su cromadito dentro que tienes un equipo de música Bose de no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Es decir, ahí, en esos casos, sí que tendrías, ¿vale? Por así decir, pues una posibilidad, ¿no? De marca, ¿no? Y te estás alejando un poco de esa parte. Pero volvemos a lo mismo, quiero decir, ahí sí que ya no es comoditizable, porque Volkswagen no le puede decir al otro, o sea, ponme un Brembo que no sea Brembo. ¿Me explico lo que te quiero decir? Ahí es donde realmente ese poder de negociación que puede tener por tener marca, ¿vale? No son capaces el cliente de pues meterle mano allí y de realmente quitarle ese margen adicional, aunque probablemente pues haya marcas pues similares que hagan unos frenos estupendos, ¿sabes? Y que a lo mejor pues no sean. Claro, pero esto del margen es súper interesante, ¿no? Y enlazando ya un poco con factores más cuantitativos a lo mejor, ¿no? Porque precisamente el margen bruto es uno de los grandes indicadores, ¿no? De calidad en las empresas, ¿no? O al menos lo que dice la literatura, ¿no? Concretamente el margen bruto sobre activos totales, ¿no? Ujú. Entonces, claro, yo ahí digo, es que al final, claro, puede haber todo tipo de injusticias y de cosas que por timing, precisamente el ejemplo que ponía Marcos de Moderna antes y tal, ¿no? Pues no llegan a suceder o que suceden por el contexto y las circunstancias, ¿no? Pero ¿qué pasa si, o sea, al final una empresa, eh, si no es capaz de expresar ese valor que crea en la sociedad, en la única forma de reconocer el valor que hay, que es en estos momentos el dinero, pues es muy difícil Estamos que, o listos. sea, claro, es que es la prueba del algodón, ¿no? Y Ujú. tú me puedes decir, es que lo haya hecho antes no quiere decir que lo vaya a hacer en el futuro. Totalmente de acuerdo. Eso es así, ¿no? Pero al final, cuando digas eso, tienes que estar muy seguro
de que de que vas a poder contestar a la vuelta del argumento, que es explícame tú cómo esta empresa, ya que, o sea, va a crear el valor en el futuro y cómo lo va a monetizar, ¿no? Es decir, y esto es muy difícil. Para mí es imposible, ¿vale? Porque si fuera fácil barra posible, estaría ya descontado en el precio. Eso no tengo ninguna duda, porque hay gente muy inteligente y lo desmenuzarían y lo valorarían, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, pues ya digo, es decir, el tema de lo importante es ver si pues estas cosas tienen persistencia, ¿no? Es decir, si yo una empresa que viene siendo excelente y lo plasma en sus resultados, es capaz de mantener esa... Si estos indicadores se mantienen en el tiempo y claro, y si se mantienen en el tiempo, pues evidentemente pues siempre va a estar infravalorada, ¿no? Porque si decimos que estos indicadores hacen a las empresas, o sea, hacen que las empresas se revaloricen, pues normalmente pues siempre van a estar infravaloradas. Pero bueno, esto es un poco como lo que hablábamos antes de los activos intangibles, ¿no? Que hasta que no seas capaces de valorar, pues es difícil, ¿no? De expresar el valor, ¿no? Yo quería contar ahí una anécdota por lo que ha comentado antes José, ¿no? De la fijación de precios, una anécdota real. Una vez estuve en la cadena de producción de Repsol y había ahí un ingeniero que se estaba quejando porque cierto proveedor le había subido los precios de ciertas piezas y yo le comenté, digo, bueno, ¿y por qué no se las pedís a otro? Y dice, pues porque no hay otro que las pueda hacer. Y le pregunté yo, digo yo, ¿y quién es ese que, que os hace esas piezas que no puede hacer otro? Y era ABB, que precisamente es una compañía que queda muy cerca de la mía. Y muchas veces, yo no sé si os ha planteado también que con el tema, ya no sé, poco ya por juntarlo un poco con la inversión, muchas veces estás pegado muchísimo tiempo a una compañía que piensas que conoces y de rebote bueno, pues por relaciones o por el servicio que le dan otras compañías a esas, no caes, digamos, en ciertas compañías que son excelentes, las tenías delante de ti mucho tiempo y no sabías el valor que estaban aportando, ¿no? Y esto me viene un poco a lo que también comentaba antes José, ¿no? Pues yo no sé, antes has comentado marcas de colectores, tubos de escape. Yo me acuerdo que en mis tiempos no sé si era Bimesa, ¿no? El rollo este, ¿no? Te quedabas simplemente con aquellos que eran a los que te gustaban, pero es verdad, cuántas cosas tienes de valor que te están rodeando constantemente y que no tienes ni idea, ni de quién las hace, cómo, o sea, cómo se hacen, si la compañía que las hace, como dice Arturo, tiene margen bruto, no tiene margen bruto, si está a punto de quebrar. El otro día, hablando con un delineante industrial, otra vez me venía a decir pues un poco lo que estamos viviendo ahora a lo mejor, ¿no? Hay muchas compañías que con la pandemia se han disparado por temas probabilísticos y hay compañías que hacían cosas específicas, necesarias, que daban un servicio a la sociedad y que están al límite de la quiebra por lo que está sucediendo. O sea, y entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué es una empresa excelente? Aquella que va a sobrevivir porque ha ocurrido algo, bueno, porque tiene, digamos, un upside de aquí a corto plazo muy alto en beneficios, o una compañía que podría estar dando un servicio muy fuerte, como puedan ser pues pasadores, rodamientos para los ascensores que constantemente se mantienen, no se mantienen, pero que tienen, como decía José antes, márgenes muy bajos y a poco que las cosas se tuercen, los pedidos a lo mejor bajan o tienes unos momentos de que te anulan ciertos mantenimientos, las compañías, bueno, pues quiebran y se van sin más. ¿Y eso significa que no son excelentes? Correcto. Bueno, pues hoy más o menos hemos podido dar unas pinceladas. Vamos un poquito mal de tiempo hoy, la verdad que, bueno, por compromisos y demás no vamos a poder seguir demasiado, pero sí que probablemente pues haremos una segunda parte de este podcast profundizando también un poquito más. También vale la pena que aprovechemos para que quizás así en más de pues podamos tener un poquito más de debate sobre lo comentado en este podcast y poder ampliar y reducir. Nos quedan las famosas preguntas de los índices que nos ha traído nuestro amigo Helm y varias cosas así muy interesantes de Luis Eso es, comentar y lo demás que ha foreros. dicho la gente. Sí, sí.
pero yo creo que tendremos que hoy ya no vamos a poder continuar y lo haremos en un siguiente podcast. Pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y en breve vamos con la segunda parte. Venga, un Hasta saludo pronto. amigos, hasta luego.